Vamos al ejercicio 11, que es un poquito más largo. Dice, se cruzan drosófilas macho de cuerpo sin franjas, no stripe, N, peludo, hairy, y ojos normales, con hembras de cuerpo normal, sin pelos y ojos ásperos, ambos líneas puras. Posteriormente se hace un cruzamiento de prueba. O sea, se cruzan con un individuo triple recesivo, como hemos visto siempre, y se obtuvieron las siguientes proporciones cuando se contaron 500 descendientes. Aquí, si uno suma, siempre sumen antes de hacer cualquier cálculo, sumen todas las clases. Ahí están, 500 individuos. Calcule las distancias entre los loci. Veamos, ¿cuál es la distancia entre los loci? Lo primero que hay que hacer es ver cómo eran los individuos que se estaban cruzando, ¿no es cierto? Me dijeron que se cruzaron moscas N, las voy a poner en el orden que los puse ahí, H y más. Ese era un parental, N, H y más. Y ese parental se cruzó con otra mosca que era de fenotipo totalmente distinto. Era más para cuerpo normal, sin pelos y ojos ásperos. Ese es nuestro cruzamiento. Este individuo de acá va a dar ¿cuántos tipos de gameto? ¿Tiene algún gen en estado heterocigoto? ¿Da un gameto? Da este gameto, ese. Y este también da un solo tipo de gameto. Después se produce el F1. Este F1 va a ser así y así, ¿cierto? Ese es un F1. Pero ese F1 no sabemos cuál es el gen central. No sabemos el orden. Acuérdense que lo primero que hay que hacer aquí es ubicar el gen central. Entonces, opción A, ubicar el locus central, o paso 1. Y para esto tenemos tres hipótesis, ¿se acuerdan? Puede ser o N el central, o H el central, o R el central. Entonces, primera, opción 1, sería tal como está ahí, H central. Entonces, si fuera H central, yo podría tomar este, y el otro sería este de acá. Eso es una opción. ¿Se acuerdan de esto? Lo que hay que hacer aquí es hacer el doble Crousinover hipotético, suponiendo que, en este caso, H es el locus central. Hagamos el Crousinover hipotético, el doble Crousinover hipotético. ¿Qué me da aquí? Fíjense, sería S una opción. Lo voy a poner de otro color. Ese sería un doble Crousinover. Sería S con S y con S. Este individuo va a ser N más. Y el otro me va a dar más HR. ¿Qué fenotipo tiene este individuo? Si es N, este solo sin franjas. Y normal para el resto. Y el de abajo, ¿cómo es? Tiene H, tiene R. Peludo y ojo áspero. Peludo y áspero. ¿Qué es lo que hay que hacer con esos individuos del doble Crousinover hipotético? Hay que compararlos con los dobles Crousinover de acá. Primero veamos aquí, ¿cuáles son las clases parentales en este resultado? ¿Cuáles son las parentales? Los dos primeros. O sea, este es parental y este acá es parental. Y esos son iguales a estos individuos que se cruzaron al principio. Y los dobles Crousinover, ¿cuáles son? Los dobles recombinantes de estos 6 que hay aquí. Los dos últimos serían, ¿no? Los dos últimos, los que están en mucho menor proporción. Estos son los dobles Crousinover. Entonces, este resultado de acá hay que compararlo con el resultado de aquí. Si H fuese el locus central, yo debería tener en clases dobles Crousinover individuos sin franjas y peludos y ásperos. ¿Tengo individuos sin franja y peludo y áspero acá? ¿Entre estos dos? No. Si no ocurre eso, conclusión, H no es el locus central. Otra opción, pongamos a N de locus central. Lo único que yo voy a hacer es cambiar el orden. Este N va a quedar en el medio y H va a quedar al otro lado. Hagamos el doble Crousinover hipotético nuevamente. Este me va a dar H más. Y el otro va a ser más NR. Veamos qué fenotipo tiene este individuo. ¿Este individuo qué fenotipo tiene? Tiene solo H. Si tiene solo H va a ser peludo. Y este de abajo va a ser, tiene N y R. Va a ser sin franjas y ásperos. Bien. Comparemos esos con los dobles recombinantes observados. ¿Se parecen o no? Estos dos con esos dos son iguales o son distintos. ¿Son iguales? Son iguales. Entonces, el locus central es N. Como los dobles Crousinover hipotéticos son iguales a los dobles Crousinover observados, se concluye que N es el locus central. Y ahora podemos calcular las distancias y hacer el mapa. N es el locus central, entonces yo podría ahora saber
cuáles son los crossing over simple. Recuerden que estos de acá vienen de crossing over simple. Entonces empecemos con, o recombinación simple, entre H y N. ¿Qué me da? Voy a poner el doble heterocigoto con los genes en el orden correcto. Aquí voy a poner de un color arriba una cromatida y abajo otro color. Fíjense, cuando hay recombinación entre H y N, lo que hacen es intercambiar segmentos. Esto va a quedar verde y esto va a quedar azul, porque se van a intercambiar segmentos. Entonces, quedaría producto de esta recombinación simple, ¿qué descendientes obtendría? Me daría descendientes H más R, que serían estos, y arriba me daría más N más. ¿Cómo es este individuo de fenotipo? Es N, es sin franjas. Ese sin franjas, ¿dónde está? Está aquí. Ese es el sin franjas. Eso viene de recombinación simple entre H y N. Y el otro que me da va a ser más H más R. ¿Qué es lo que es H más R? H es cuerpo peludo y R es ojos ásperos, que sería esto. Entonces, estas dos clases de acá son de recombinación simple entre H y N, esos dos. Y esto es la otra recombinación. Recombinación simple ahora entre el segundo y el tercero, que sería N y R. Eso, si ustedes lo hacen, yo se lo voy a hacer, me va a dar esto de acá. Entonces, calculemos la distancia. ¿Cuál es la distancia? ¿Cómo se calculaba? ¿Cuántos recombinantes hay entre H y N? Esto es H y N, ¿cierto? ¿Cuántos son? 9 y 8. Entonces serían 9 más 8 más, ¿qué tengo que agregar? Los dobles recombinantes. Los dobles recombinantes. Más 2 más 3. Eso dividido por los 500. Entonces mi distancia va a ser igual a 9 más 8 más 2 más 3. ¿Cuánto es? 22. Dividido por 500. Esta es la frecuencia de recombinación. Por lo tanto, en centimorgan, ¿cuánto es? 4,4. Estos dos de acá son de recombinación simple entre ¿quiénes? Entre N y R. La distancia entre N y R va a ser igual a 24 más 25 más nuevamente los dobles recombinantes. 2 más 3. Y eso nuevamente dividido por 500 va a ser igual a la frecuencia de recombinación. Y esa es la frecuencia y multiplicado por 100 es 10,8 centimorga. La distancia total, ¿cuánto es? Que sería la distancia entre H y R. La distancia total va a ser la suma de las distancias parciales. Entonces va a ser este más este. 15,2 centimorga. Y ahí ustedes pueden hacer el mapa. Bien, es bastante fácil. Lo otro que podríamos calcular es la interferencia. ¿Se acuerdan cuánto era la interferencia? Se calculaba como coincidencia. La coincidencia son los dobles crossing over observados partido por los dobles crossing over esperados. Los observados, ¿cuántos son? Son estos, ¿cierto? 5 de 500. Eso. Y eso estaba dividido por los esperados. ¿Cuánto eran los esperados? Si ustedes se acuerdan, los esperados es el producto de estas frecuencias. O sea, van a ser las frecuencias individuales, el producto de ellas debería ser el esperado. O sea, sería 0.044 por 0.108. Ese cálculo les va a dar 2.104. Y la interferencia era 1 menos la coincidencia. ¿Y eso cuánto va a ser? Va a ser 1 menos esto. ¿Qué tengo de interferencia positiva o negativa? Negativa. Negativa. ¿Qué significaba eso? Que se facilita o se interfiere el doble crossing over. Que se facilita ¿Y en cuánto se facilita? en 110%. En 110% más se está facilitando. Y esto es un dato de drosófila.